Hola, un gusto. Nuevamente mil gracias a la revista Derecho, Debates y Personas por abrir las puertas a este tipo de discusiones. Hoy vamos a cambiar un poco el formato. Tengo el gusto, el honor, el agrado de presentar a un gran colega, gran amigo, socio de una de las firmas más prestigiosas de este país. Me refiero al doctor Álvaro Andrés Díaz, experto en temas tributarios, en litigio tributario, en consultoría tributaria, socio de la prestigiosísima firma Gómez Pinzón Abogados, firma con la que trabajo muy de cerca. Y hemos querido variar un poco el estilo de estos episodios para que ahora hagamos una charla con un experto en la materia, y digo un experto porque realmente en los delitos tributarios los penalistas siempre tenemos que ir acompañados de un tributarista. Así pues que vamos a tener una charla, espero que sea de utilidad, espero que sea amena, pero sobre todo que ofrezca herramientas suficientes para que las personas puedan, al momento de tener que afrontar y enfrentar los procesos penales tributarios, tener, digamos, una comprensión un poco mayor del tema. Doctor, un gusto, mil gracias por la invitación. Muchas gracias, Fabio. Bueno, yo he venido sosteniendo que el derecho penal económico, y hago énfasis en el derecho penal económico, en este caso el tributario, requiere siempre el acompañamiento de un abogado tributarista. Lo digo con pena, pero pues lo tengo que decir. Los penalistas nos quedamos cortos en materia tributaria, ¿cierto? Pues, digamos, la idea no es realmente determinar quién es el que se va a apoderar de los temas, pero yo creo que sí es necesario para el penalista tener unos conocimientos básicos de derecho tributario. Realmente no tan básicos, un poquito más allá de básicos. Yo creo que un poquito más evolucionado. Y sí. Básicamente esa sinergia, ese trabajo en conjunto, creo que es provechoso, pues, o va en beneficio de aquellos contribuyentes que se vean inmersos en este tipo de problemas penales tributarios, ¿no? Y creo que la razón de ser realmente es el procedimiento tributario y la forma como han sido estructurados estos delitos recientes tributarios incluidos en el ordenamiento. Particularmente me refiero al delito de fraudación o evasión y el de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, porque, como tú recuerdas, Fabio, eso tiene como fundamento una liquidación oficial. Es decir, sin liquidación oficial no existe la posibilidad de que haya una noticia criminal. Claro. Y para los que no son expertos en derecho tributario, pues la liquidación oficial es una determinación definitiva de un tributo. Cuando yo presento una declaración privada, una declaración tributaria, y la administración tributaria pues no coincide con lo que yo uno está de acuerdo con el contenido de esa declaración, pues siempre inicia un proceso tributario con un requerimiento especial, por lo cual yo puedo responderlo o no. Particularmente siempre se debe responder, y con posterioridad a ello, si no está de acuerdo, emite o expide una liquidación oficial. Ahí ya es un acto, digamos, definitivo, en el cual yo tengo dos caminos: o presentar un recurso de reconsideración ante la liquidación oficial, o acudir, en cambio, y se denomina per saltum, directamente a la jurisdicción. Entonces tengo las dos alternativas. O sea, puedo pedirle a la DIAN, en este caso a la agencia, pues que reconsidere, por eso se llama el recurso de reconsideración, que es el único recurso que cabe, entiendo. Contra la liquidación oficial, sí. Exacto. O brincar de una vez a la jurisdicción de lo contencioso y demandar de nulidad y restablecimiento, me imagino. Así es, así es. Entonces, digamos que ese recurso de reconsideración debe contener, bueno, realmente desde la respuesta al requerimiento especial, yo debo dar todos mis argumentos jurídicos sólidos de defensa de la declaración privada que yo, valga la redundancia, presenté, y con ocasión del recurso de reconsideración pues ya profundizo en todos los argumentos jurídicos para digamos que controvertir la liquidación oficial. Y eso me hace pensar que algo que comentábamos hace un momento de la particularidad que traen ahora estas normas. Tanto el delito de evasión como el delito de omisión establecen que si yo presento recursos administrativos, se suspende, digamos, no hay lugar a la acción penal o la denuncia penal. No es procedente en ese momento. Entonces, claramente, si yo presento el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial, estoy suspendiendo, estoy limitando la posibilidad de que se llegue a un tema penal tributario, ¿cierto? Claro, claro.
Pero yo demoraría el inicio de la acción penal, o por lo menos del inicio de la investigación o de la indagación penal, pero tendría que pagar intereses sustanciales ahí. Por supuesto, ese es digamos, el balanza, balance, ¿no? la balanza que hay que llegar, porque pues para beneficio de todos, cuando yo estoy presentando un recurso de reconsideración, estoy discutiendo el tema. ¿Eso qué quiere decir? Que la administración tributaria me está diciendo, hombre, usted no me dio pagar 10, sino me dio pagar 100, ¿cierto? Entonces, esa diferencia, en estricto sentido, está generando intereses de mora, y los intereses de mora en materia tributaria son de usura. No, Son claro, muy 30%. altos. Solo se suspenden los intereses 2 años después de admitida la demanda. De nulidad por 2 restaurativa. años. Se suspende Hasta hasta 2 años. Se suspende 2 años después de admitida. Es decir, va corriendo Sí. y solo se suspende en ese momento. Cuando ya hay sentencia definitiva, pues Se se liquida. termina el tema, correcto. Bueno, y a mí hay yo sé que ese es un tema difícil porque yo lo he querido analizar, pero doctora Andrés, no he podido concluir. ¿Qué nos pasa a nosotros en penal? La Fiscalía inicia una investigación. Yo hace poco, y pues me da pena citarme, escribí un texto que se llama La DIAN nunca pierde, y es porque prescribe la acción al interior de la DIAN. La Fiscalía recibe esa investigación, esa noticia criminal que está prescrita, pero el proceso penal está activo. Y el proceso penal está activo y no es cualquier proceso penal. Este es un proceso penal en contra de la administración pública. O sea, que es un delito que en el catálogo de delitos colombiano es grave, tiene unas prohibiciones, no me quiero poner muy técnico, pero tiene unas prohibiciones de subrogados, de favores penales. Y entonces se le alarga potentemente el plazo a la Fiscalía para cobrar. O sea, a la DIAN en últimas, porque quien está cobrando es la DIAN. Entonces, a mí me llama la Fiscalía, a mis clientes, y les dice, pague, y yo cierro el proceso porque así está estipulado en la ley. Pero el proceso está prescrito, o sea, digamos, el cobro de la acción está prescrita. ¿Eso Sí, no es como una cosa muy rara? Pues, a ver, realmente lo que pasa es que la función, digo yo, lamentablemente la función de la Fiscalía se vuelve como de cobrador de la administración Como de Chepito, tributaria, ¿cierto? algo así. Sí, ¿por qué razón? Porque la acción de cobro en materia administrativa o tributaria puede haber prescrito, como usted lo indica. Pero como los términos de prescripción en materia penal son más largos. Claro, un montón de años, década y punta, Eso, un poco ¿qué más de una pasa? década. Que puede ocurrir, y ocurre, entiendo que ha ocurrido mucho con el delito de omisión de agente retenedor, o de, Sí, así es. recaudador, en el que probablemente ya el tema administrativo tributario se está cerrado porque no lo cobraron, porque se extinguió la acción de cobro desde el punto de vista tributario administrativo, pero desde el punto de vista tributario lo que hacen es pues presentar la denuncia y es la Fiscalía la que viene efectivamente a cobrar el dinero. La pregunta entonces que surge, claro, ¿de qué manera al recobrar la plata la imputaría? Porque la gente, viéndose con la posibilidad de llegar a la cárcel o de una privación de la libertad, pues paga. O llega a un acuerdo de pago. Por supuesto, por supuesto. Son muy pocos los casos que nosotros hemos tenido donde la gente quiere ir a juicio, porque las consecuencias adversas de una sentencia condenatoria son muy, muy nocivas, digamos, son muy agresivas con el ciudadano. O sea, uno tiene que reconocer que el ciudadano casi que se ve, no quiero usar la palabra constreñido porque pues no me queda bien, pero aún sabiendo que de pronto es inocente, prefiere hacer el esfuerzo y pagar. Y a veces son unas sumas muy importantes, En ¿no? mi humilde opinión, yo creería que cerrado el tema administrativo tributario, debería no proceder la continuación o pues el cobro Claro. en materia penal. Porque además va muy de la mano con temas más generales y más macro. El non bis in idem Por ejemplo. se ve violado en materia, en mi opinión, en materia sancionadora tributaria y penal, porque en últimas me están sancionando por los mismos hechos y bajo las mismas circunstancias. Basta con revisar, digamos, qué origina, por ejemplo, una sanción por inexactitud en materia tributaria, ¿cierto? La omisión de ingresos, la inclusión de costos o gastos que no existen, etcétera, etcétera. Y vaya y mire los verbos rectores del tipo Claro. penal de defraudación. Es exactamente lo mismo. Pero ¿no? lamento decirle, estando de acuerdo filosóficamente con usted, que la Corte Suprema ha dicho que no hay non bis in idem. Sí digamos. lo sé. Sí. Pero, es decir, no lo comprendo, digamos ahí. Sí, No, yo tampoco. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que la gente paga. La gente paga. Yo quisiera, voy a iniciar un levantamiento de información a ver cuánto ha recibido la Fiscalía en virtud de esos pagos. Pues digo la Fiscalía es porque la Fiscalía es la que está cobrando realmente. Sí. Pero la complejidad se presenta en que el ciudadano
recibe la investigación de la fiscalía y va y paga en la DIAN, y a título de qué recibe la DIAN si es una deuda prescrita, ¿no? Sí, es una obligación sí, natural, yo claro, creo. lo imputarán obviamente la obligación que está Claro. supuestamente debida. Así Sí, haya pero a sido título de prescrito. qué la reciben, ¿no? Pues, de acuerdo, o sea, pareciera una donación, entonces. Una donación, sí. Pero bueno, Una al donación cobrada con sí, esposas. Con... al final del día, digamos, yo creo que lo que le debe interesar hoy en día al contribuyente es saber que primero tiene que existir una liquidación oficial, segundo tiene que existir un propósito de defraudación o evasión, que pues ustedes los penalistas de pura cepa tienen, digamos, el comentario de que eso va más allá del dolo, ¿no? Es como, Claro. es adicional a la actividad Claro, hay que dolosa, mostrar como digamos, hay que mostrar esa defraudación, esa intención, ese propósito. Es una intención que hay que mostrar más allá del dolo genérico de los delitos. Correcto. Y adicionalmente, digamos que hay que tener en cuenta el hecho de la presentación de los recursos que mencionábamos y el tema de la extinción, porque es interesante que ahora, desde la última reforma tributaria existente, que modificó estos tipos penales, pues si yo incurro en más de 2 veces, digamos, en este tipo de ilícito, pues no voy a poder extinguir simplemente la acción penal con el pago, ¿no? Claro, tiene que irse a juicio. Sí. Tiene que irse a un juicio. Ahora, otro tema, Fabio, que me parece que la gente debe tener siempre en cuenta es el tema del expediente de defensa. Porque realmente si yo creo que puedo verme abocado a un juicio penal tributario, pues tengo que estar muy preparado con los elementos base de defensa. Para mí, los elementos base de defensa tienen, digamos que, dos aspectos transversales. Uno, el propósito de defraudación y evasión, que pues la administración deberá tener la carga de la prueba, o la fiscalía. La fiscalía en este caso. La fiscalía sí. en este caso. Y el otro, pues, es la interpretación del derecho aplicable, que si existe realmente una interpretación razonable del derecho aplicable, pues no es procedente, o no debería ser procedente, la denuncia criminal, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Digamos, eso para los penalistas puede que no signifique nada, pero para los tributaristas tiene muchas raíces, porque hay jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado que analiza o que tiene en cuenta qué significa que exista una discusión sobre el derecho aplicable. Básicamente porque eso exime también de la imposición de la sanción por inexactitud. Por eso existe, digamos, ríos de tinta en relación con el tema. Tiene que existir una norma, base, sustento de la opinión que yo tengo para esgrimir o para establecer ciertos argumentos base de lo que hice en mi declaración tributaria, de que no ser cualquier norma, tener una norma que se preste a interpretaciones. Tengo que tener una solidez, digamos, asociada a la argumentación jurídica, una real y efectiva argumentación jurídica que defienda esa posición. Eso realmente también en materia penal tributaria me va a funcionar, ¿no? Y creo que los aspectos que el contribuyente debe tener en cuenta en caso de formar ese expediente de defensa, en primer lugar, el tema de la gestión documental, ¿no? Cuénteme eso, porque estamos viendo unas investigaciones muy antiguas. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se maneja el tema documental, ¿no? Que yo creo que es una prueba en derecho penal económico. La gestión documental es una prueba. Sí, yo creo que las decisiones que toman, digamos, hablando de las personas jurídicas y los administradores, las decisiones de negocio, el sustento que se tiene para tomar una planeación tributaria u otra, debe quedar documentado. Yo creo que esa es la principal recomendación. Yo creo que debemos documentar absolutamente todas las decisiones y las razones por las cuales me llevaron a tomar una decisión, que exceden, en mi opinión, o deberían exceder única y exclusivamente el provecho tributario. Debería siempre tener un propósito de negocio. Y eso, el tener un propósito, una sustancia, un propósito de negocio, y no únicamente la búsqueda de un provecho tributario, me exime entonces del uso de las formas jurídicas en materia tributaria y además me fortalece el expediente de defensa en caso de un tema penal tributario, ¿no? ¿Y cuánto tiempo debe documentar uno eso, guardar esos documentos? ¿Lo que dice el Código de Comercio? Hay una regla especial en materia tributaria asociada a la firmeza de las declaraciones, de renta en este caso. Entonces acordará que pues, la firmeza de las declaraciones depende, pero digamos la regla general son los 3 años y pues si hay pérdidas o si hay precios de transferencia hay otro tipo de términos. Pero digamos que en términos generales, creo yo que más que la firmeza de las declaraciones o más que ese tipo de documentos, porque ahí está la contabilidad, es
la toma de decisiones, la sustancia jurídica, digamos que le da a los negocios con independencia del propio provecho tributario. Otro aspecto que creo que es muy relevante y que los contribuyentes en general deben tener en cuenta es la formación de las personas que atienden las visitas de la autoridad tributaria. A veces las visitas de la autoridad tributaria son, digamos, recibidas sin mayor complejidad, como sin rigor. Exactamente, con poco rigor, en mi opinión, en algunos casos. No, sí, seguro, seguro, es de todo, claro. Y en ese sentido, pues creo que la gente debe estar consciente de que la autoridad tributaria tiene unas amplias facultades de fiscalización y estar preparado para atender ese tipo de visitas. Eso nos lleva al tema, esas inmensas facultades hacen que, por ejemplo, los temas probatorios que pueda recaudar la administración en un proceso tributario, pues no necesariamente puedan ser llevadas a un tema penal sin el cumplimiento de determinados requisitos que trae, mejor usted sabe que yo, el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Sí, nosotros hemos dado una discusión, digamos, en las defensas penales muy intensa en torno a cómo se trasladan los expedientes de autoridades administrativas al proceso penal. Digamos, y esto valdría la pena hacer de pronto un episodio con estos temas que son un poco técnicos, pero el procesalismo ahí sí que realmente marca mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, estas entidades administrativas pueden sacar información y al pasársela a la fiscalía, pues no están cumpliendo con el tamiz de respeto de garantías y derechos fundamentales que impone el recaudo de pruebas en proceso penal, que es un estándar supremamente apretado y elevado, ¿no? Es el estándar de juez de control de garantías, de allanamientos. Creo que el ejemplo sería ese, si no sé, la fiscalía, o más bien, la administración tributaria en un proceso administrativo tributario recauda y se lleva los CPUs de los computadores y una gran cantidad de información que puede exceder enormemente la investigación que está realizando en ese momento, porque tiene un aviso de evasión, por decir algún anónimo. Yo lo he visto en la práctica. Claro, claro. Se llevan todo. Sí, se llevan todo, sí. La pregunta ahí es, para el penalista es, hombre, ¿podrán utilizar toda esa información que encuentren que seguramente incrimine en algunos de los casos al contribuyente ya desde la óptica penal? ¿Será que la respuesta es negativa, ¿no? La respuesta es negativa, pero no es fácil. Nosotros hemos ganado algunos pleitos importantes, digamos, que han alcanzado los medios de comunicación, se han ventilado en medios de comunicación con base, digamos, en el argumento de lo que se recauda bajo el estándar administrativo, pues puede servir para sanciones administrativas, pero de ninguna manera existe, digamos, un vaso comunicante al penal. Pero esa es una postura que, digamos, es difícil de defender, porque puede pasar incluso, y esto a título un poco de ejemplo, pero fíjese lo interesante que podría pasar, que la DIAN en una de estas visitas además encontrara la prueba de otros delitos. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace con eso? ¿Tributarios o no? No, pues podría pasar cosas tan oscuras como que encontraran además pornografía infantil, por ejemplo. Supóngase, podría pasar en un computador de estos, ¿no? Una prueba de lavado de activos, una prueba de un homicidio, o sea, digamos, y la jurisprudencia se ha ocupado de estos casos. En los Estados Unidos ha habido, digamos, sentencias que analizan qué pasa cuando una autoridad... Sí, claro, hay antecedentes. Sí, aquí en Colombia, que yo sepa, no, pero pues digamos, sería interesante que los oyentes y nuestros visitantes de las plataformas nos ilustraran si de pronto ellos tienen, ¿no? Correcto. Sí, digamos que todo eso encierra, digamos que yo me llevo como conclusión y creo que tuvimos la oportunidad de exponerlo en un par de publicaciones que hemos hecho, que está todo por hacer, digamos. Seguro. Creo que está en pañales realmente el tema penal tributario aún, a pesar de que pues, ya la Fiscalía, etcétera, tiene su grupo y ha iniciado no sé cuántas investigaciones. Sí, cientos. Las investigaciones asociadas más al delito de agente retenedor y recaudador, más que a estos delitos de defraudación, evasión o de omisión de activos. Esto está, en mi opinión, todavía muy en pañales. Sí, claro, ¿no? sin duda alguna. Muy en pañales, pero creo que digamos, el mensaje bueno, más que asustar a la gente, digamos, es que las formas en las cuales está estructurado este tipo de delitos, pues tiene unos requisitos muy base que impiden, digamos, actitudes arbitrarias por parte de la administración y seguramente por parte de la Fiscalía. Hay que arreglarse y hay que basarse en los elementos base que tienen, la existencia de la liquidación, la existencia del propósito, de defraudación, etcétera, etcétera, que hacen, creo yo,
que la labor de la administración tributaria en contra de los contribuyentes o la labor de la fiscalía no sea tan fácil. Para terminar, 3 tips o recomendaciones para los empresarios que con mucho agrado nosotros sabemos que ven el canal, que bajan estos videos. Sí, yo creo que lo que mencionaba hace un momento, hay que estar siempre soportando las decisiones de negocio. Sí. Hay que acompañar, digamos, las ideas de planeación tributaria con un propósito efectivo de negocio y de sustancia. Y definitivamente hay que siempre asesorarse bien. Claro, claro, sin duda. Realmente. Sin duda, así como los médicos atienden enfermedades, los abogados atendemos pleitos, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Sí. Y digamos que no hay que temerle los pleitos, pero Sin sí duda. hay que, digamos, ir armando siempre, en la medida que yo haga algún tipo de actividad de negocio, un expediente de defensa asociado a la actividad que desarrolle, porque hoy en día lamentablemente pues se presume la mala fe en muchas de las actividades empresariales. Así es. Doctor, mil gracias por aceptar la invitación. No, usted, Fabio, por la invitación, muy amable. Y a ustedes, por supuesto, queda abierto en todas nuestras redes, preguntas, dudas, comentarios, críticas. Recibimos con mucho agrado todo lo que nos escriben de países, Perú, Ecuador, Panamá, nos han escrito muchísimo. Un abrazo grande y mil gracias. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.